Definición 2. Se llama ángulo de inclinación de una recta el formado por el eje X en dirección positiva y la recta cuando ésta se considera dirigida hacia arriba, como aquí se muestra en esta figura. Veamos que tenemos dos rectas. La primera llamada L y su ángulo de inclinación va a ser alfa, según lo que se tiene aquí en esta definición, y también de la definición 1, previamente descrita y explicada. Bien, entonces alfa parte del eje X en la dirección positiva hacia la recta L, cuya dirección es hacia arriba, ya sea a la derecha o en el otro caso a la izquierda para L'. Aquí entonces el ángulo de inclinación sería alfa'. Tenga en cuenta que está diciendo en la dirección positiva del eje X, que aunque la figura sugiere que están en puntos negativos del eje X, sin embargo la dirección que sigue después del vértice es en dirección positiva, es decir, se está moviendo de izquierda a derecha los puntos que están sobre la recta X, el eje X, mejor dicho, el eje horizontal. Bien. Así, de acuerdo con las definiciones 1 y 2, el ángulo de inclinación de la recta L, pues es alfa, y el de L', pues es alfa'. Evidentemente, tanto alfa puede tener cualquier valor comprendido entre 0 y pi radianes, como lo hicimos ver en la definición 1. Y su intervalo de variación está dado por esto, de 0 a pi radianes alfa, es decir, 0 es menor que alfa y alfa a su vez es menor que pi radianes. Es decir, los valores de alfa están entre 0 y pi radianes, por supuesto. Bien, para la mayor parte de los problemas en geometría vamos a emplear más la tangente del ángulo de inclinación que el ángulo mismo. ¿Sí? Bien, a esto le vamos a llamar pendiente o coeficiente angular, así como lo dice en la definición 3. Se llama pendiente o coeficiente angular de una recta a la tangente de su ángulo de inclinación. Bien, en la notación nosotros vamos a poder escribir de esta forma. Si nosotros vamos a designar la pendiente con una letra M de forma muy usual en la literatura que trata sobre la geometría analítica, como en el cálculo diferencial, se denota a la pendiente de una recta con la letra M. M va a ser igual a la tangente del ángulo de inclinación que es alfa, que hemos así, de hecho notar por alfa, o bueno, en su defecto alfa', pero en general vamos a considerar siempre alfa como tal. Bien, fíjense que se ve que la pendiente puede tomar todos los valores reales. Sí. Lo que estamos mostrando del lado derecho son las ramas de la función tangente. Es decir, en esta gráfica estamos mostrando justamente los valores de alfa de un valor de un ángulo y cómo son los valores de la tangente respecto de ese ángulo que vamos a llamarle M. M, recuerde que es la pendiente. M es igual a la tangente de alfa. Entonces, en particular, consideramos el caso de la primera rama principal que pasa por el origen, que está entre menos pi medios y pi medios. O en su defecto, la segunda rama del lado derecho, que va desde menos pi medios, a 3 pi medios, pasando por el punto pi para los valores de alfa. Bueno, y observamos que estas ramas, que son gráficas de la función tangente, pues toman todos los valores reales, porque vea de que del lado izquierdo, estas líneas punteadas que están a pi medios, pues justamente corresponden a asíntotas para la gráfica, como del lado derecho a pi medios también corresponde a una asíntota vertical que indica que la gráfica de la función cada vez se acerca más a esta línea punteada, a esta asíntota, conforme los valores del ángulo se van acercando cada vez más a pi medios o en su defecto del lado izquierdo a menos pi medios, digamos más bien del lado derecho de menos pi medios, ¿sí? Y entonces así los valores cuando se acercan del lado derecho a menos pi medios, ¿sí? O del lado derecho de menos pi medios, los valores del ángulo, entonces el valor de la tangente se reduce bastante a menos infinito, ¿sí?
Y por el contrario, cada vez que te acercas más por la izquierda a pi medios, ¿sí? Justamente la rama de la gráfica de la función crece indefinidamente, ¿sí? Al infinito. Entonces quiere decir justamente eso, que los valores de la pendiente, pues son todos los números reales, ¿de acuerdo? Veamos o analicemos más, de manera más concreta, este caso. Bien, si alfa es agudo, la pendiente es positiva. Ya quedamos que el ángulo de inclinación va a estar comprendido entre 0 y pi radianes. Entonces, en particular, vamos a hablar de un ángulo agudo, aquel que está entre 0 y pi medios, es decir, entre 0 y 90 grados. Bien, la pendiente es positiva como para la recta L en la figura, ¿sí? Nos referimos a este caso de aquí, del lado derecho de esta figura, donde tenemos el valor de alfa. Bien, entonces esos valores de alfa están entre 0 y pi medios, sin llegar a ser pi medios, por supuesto. Bien, y entonces, así estamos diciendo aquí, alfa está entre 0, menor que pi medios. Alfa es mayor que 0, pero menor que pi medios, o al revés, 0 es menor que alfa, alfa menor que pi medios. Y se refieren a estos ángulos que están aquí, a estos valores en el eje de los ángulos alfa, justamente. Y si observamos, los valores de la tangente son positivos. Claro, el único que es 0, pues es justamente cuando alfa es 0. Muy bien. Y conforme nos acercamos a pi medios, pues el valor de la tangente sigue creciendo cada vez. De la misma manera, nosotros tenemos ahora alfa prima, que es un ángulo obtuso. Es un ángulo que está entre pi medios y es menor que pi. ¿Sales? Se refiere a este caso de la recta L prima que está del lado izquierdo de la figura. Bien, y entonces nuevamente hacemos el comparativo. ¿Cuáles serían los valores de alfa prima? Pues vamos a ocupar la otra parte, que corresponde después del punto de pi medios en los valores del ángulo aquí en esta gráfica. Y se refiere a esta sección que está aquí. Estoy con el puntero señalando y que está marcando con la flecha que tenemos aquí. Y vemos que los valores de la tangente en esta sección, pues justamente son negativos, son negativos. Y conforme nos acerquemos a pi medios por el lado derecho, los valores de la tangente siguen creciendo, pero con signo negativo indefinidamente. ¿De acuerdo? A eso se refiere que los valores de la pendiente puede tomar todos los valores que sean posibles, fíjense, incluyendo el cero. Si alfa es cero, el valor de la tangente, por supuesto que es cero, y se refiere a este caso de aquí. Se refiere a este caso de aquí. Bueno, ahora tenemos el caso de las rectas paralelas al eje, que es perpendicular al eje X, y su ángulo de inclinación en estos casos es de pi medios radianes. Bien, aquí como la pendiente que es igual a la tangente de pi medios y tangente de pi medios no está definida, la pendiente de una recta paralela y el mismo eje Y no existe, es decir, no tienen pendiente. Así también vamos a adoptar este caso. Bien, podemos establecer por lo tanto que toda recta perpendicular al eje X pues no tiene pendiente. Toda recta perpendicular al eje X no tiene pendiente. Bien, aquí tenemos este resultado. Dice, si tenemos dos puntos cuyas coordenadas, por ejemplo, para el punto 1 son x1, y1 y el punto 2 son x2, y2, son dos puntos diferentes cualesquiera de una recta dada. La pendiente de la recta pues va a estar dado como el cociente de las diferencias y sub 2 menos y sub 1 entre x2 menos x1. Tenga en cuenta esta fórmula. También podemos utilizar el caso contrario en el orden, pero no perder de vista, si tenemos y1 arriba en el numerador, justamente abajo en el denominador debe estar x1, y así y2 con su respectivo x2, es decir, su ordenada con su respectiva abscisa, Entonces, cualquiera de estas dos fórmulas nos va a llevar al valor de la pendiente. ¿Por qué son iguales? Porque si bien pudiera ser que la primera fórmula nos dé un resultado positivo, en el segundo también, aunque pudiera ser que ambos tendríamos que aplicar la ley de los signos para la división. Quizás
el hacer la diferencia y1 menos y2 nos lleva a un número negativo, pero también de esa misma manera x1 con menos x2 también sería negativo, y menos entre menos pues también va a dar más, o sea, es decir, no es tanto que la pendiente sea positiva, más bien que el signo no afecta, el signo en el orden, mejor dicho, el orden no afecta en el signo del valor de la pendiente. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta siempre que x1 es diferente de x2, por supuesto. Si no, no puede existir el valor de la pendiente. Veamos, esta figura que tenemos aquí, pues justamente obedece pues, a este resultado. Aquí tenemos el punto 2 como es el vértice del ángulo de inclinación, y el punto 1 que es otro vértice de este triángulo que se está formando entre la paralela de A2, A1, es decir, que P sub 2B, que es un cateto, y el otro cateto B a P sub 1. Y el segmento P sub 2 con el punto P sub 1, pues sería la hipotenusa.